y compañeros. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. El día de hoy pues vamos a empezar de una vez sin interrupciones, porque recuerda que a la otra semana son los exámenes. Que vamos a iniciar la clase. Hablamos entre las principales características de la filosofía, la universalidad, el saber crítico, la certidumbre, la sistemática, metodología, concepción del mundo y transversalidad, entre otras. Podemos decir que la universalidad, ya hemos hablado, entre otras, que es la... Es que muchos, no sé por qué no pueden entrar de un solo. Bueno. Habíamos hablado en clase de la universalidad, ¿se recuerdan? Bueno, ya habíamos hablado sobre eso. Entonces vamos a continuar en cuanto a lo universal, características de filosofía en cuanto a lo universal, podemos decir que se preocupa en construir un pensamiento común. Eso ya lo vimos, ya me recordé. De esa manera podemos decir también que busca establecer las bases del conocimiento humano. Eso es lo que abarca las diferentes áreas de estudio como otra característica de la filosofía. No es absoluta porque ya dijimos que no es un todo, sino que acepta también la crítica y la discusión y los argumentos seleccionados para acercarse a la verdad. Esos son argumentos que se dan entre los diferentes filósofos o dentro de la filosofía propiamente. La iniciativa del saber crítico es la búsqueda de la verdad. Se replantea, se vuelve a replantear y se analiza esos argumentos de los conocimientos existentes. Eso es lo mismo. Es metódica porque hay métodos que se deben de seguir, una cronología para la investigación y la búsqueda de ese conocimiento también, un razonamiento lógico. Es sistemática porque es coherente los conocimientos y las verdades que tienen sobre un tema en particular. Las ramas de la filosofía ya las vimos en clase también. Y nos quedamos en las principales características de la filosofía, pero me recuerdo que ahí nos quedamos. Hablamos de la universalidad, que se recuerda que lo apuntamos en el pizarrón. Y ahí dice que, sí, alguien quería hablar, para así decirme rápido, sobre que No, licenciado, ya para avisarle que nos quedamos donde el saber crítico. Sí, ahí nos quedamos, exactamente. Muchas gracias, Melinda. En el saber crítico podemos decir también que es a partir del razonamiento de las personas que se alejan de la ignorancia y se acercan al conocimiento. Eso es en conclusión. Es aquellas que se alejan de la ignorancia y llega a acercarse al conocimiento, ¿verdad? O sea que quiere decir que se plantean los problemas y en el sentido de la filosofía, pues invita a ese ejercicio del pensamiento. De esa manera ya se han retirado de esa ignorancia.
Luego nos vamos con la certidumbre o entre paréntesis la regla, ¿va? La filosofía no solo se conforma con una simple respuesta. Por eso es que hace énfasis en la misma. Es que eso está admitiendo, voy a ver cómo lo compongo para que de una vez entren. Hay una respuesta para ello y hace énfasis en la búsqueda de esas respuestas. Esa es la certidumbre o la regla. O sea, yo tengo una respuesta simple, pero para ello hago énfasis o análisis o estudio para la búsqueda de las respuestas más lógicas y verdaderas acerca del universo, la existencia y todo aquello que nos rodea. Eso ya lo vimos también, que eso va a ser similitud a lo universal. La sistemática, pues podemos decir que es una doctrina en la cual se organizan las ideas y las verdades. O sea, donde se organizan las ideas y las verdades, esta forma de manera coherente va unida a esa serie de ideas. Y es un tema en particular. De esa serie de ideas se llega a un tema particular de esas ideas y verdades a partir del principio a la verdad. Esa es la sistemática. La metodología o la metodológica, podemos decir que es importante definir la metodología que se va a emplear cuando se realiza un razonamiento lógico, una actividad empírica acerca de un tema en particular. Cuando ya tenemos esa lluvia de ideas o esas ideas dentro del pensamiento filosófico, en la metodología pues ya la tenemos. Entonces vamos a definir la metodología a utilizar o a emplear para realizar ese razonamiento lógico acerca de un tema en particular. O sea, va a ir una cronología de todas las actividades a medida de poder hacer la búsqueda a la verdad dentro de la filosofía. Asimismo, también está la concepción del mundo. La doctrina filosófica, pues, tiene una percepción del mundo bastante particular, pero la vamos a ver no solo el mundo, sino el universo en sí. En este caso podemos decir que este principio y verdad de las cosas del mundo, de la existencia del mundo y del universo, nos da todo aquello que nos rodea, que al final de ese mundo, todo eso que nos rodea es la totalidad del universo. Sin embargo, este conocimiento del hombre también podemos decir que se realiza una serie de razonamientos lógicos que al final permiten alcanzar ese conocimiento. Cuestionar, interpretar, argumentar, experimentar ciertas situaciones para asegurarse la veracidad de la información. Cuando así tiene la información, los hechos, ya sabemos que nos vamos al conocimiento científico, a la epistemología, para llegar a la verdad. La concepción del mundo, eso es, sin embargo, el conocimiento del hombre debe utilizar esos razonamientos lógicos que permitan analizar, cuestionar, interpretar y argumentar, que es la discusión de los argumentos en ciertas situaciones para asegurarse la veracidad de esa información para llegar a ese conocimiento científico. Entre otras tenemos la transversalidad. La transversalidad, perdón. La transversalidad podemos decir que son áreas de estudio que forman parte de las bases del conocimiento humano.
y sobre todo su conducta. ¿Sí? En las ramas de la filosofía también se puede mencionar a la metafísica, genosiología, lógica, etcétera, política, entre todas anteriores que vimos. Pero entre estas características, entre la transversalidad, podemos decir que abarca las áreas de estudio que forman parte de las bases del conocimiento. Todas esas áreas de estudio, ¿sí? Las ramas de la filosofía son áreas de estudio. Todo eso es una base para el conocimiento humano que van formando durante esas áreas de estudio las bases del conocimiento humano. Y a eso le llamamos transversalidad. Transversalidad. También debemos de ver la transversalidad también como la filosofía de una visión crítica a través de la búsqueda de argumentos sólidos realmente para que así permitan o contribuyan a responder un sinfín de incógnitas que pueden tener cuando se hace la filosofía o cuando filosóficamente se quiere buscar la verdad. Entonces, con esto comprendemos claramente que también la transversalidad nos da esa visión crítica, con argumentos que sólidos y racionales, que racionales, o sea, que sean o aporten ayuda para un sinfín de incógnitas que se tiene en un tema en particular. Ahora vamos a ver las áreas filosóficas que son importantes. La filosofía del ser, la filosofía del pensar, la filosofía del hacer, la filosofía del derecho. Estas son las áreas filosóficas. La filosofía del ser, podemos decir que es lo total o la totalidad dialéctica, porque se ancla al final a la realidad. Y está abierta a lo inesperado y hay que, en el ser, en la vida, con una novedad emergente, pero la realidad del ser son siempre superiores a las ideas que podamos elaborar a priori. Yo quiero sobre mi idea de priori o la lógica así rápidamente, siempre van a ser superiores en la filosofía del ser. O sea, está relacionada a la realidad y abierta a lo inesperado en la filosofía. También tenemos la filosofía de pensar. Es un proceso mental que permite a todos los seres vivos como insertar, modelar en el mundo. Por lo tanto, se hace frente de manera eficaz una función de sus objetivos. Entonces, ahí está la filosofía de pensar. ¿Qué objetivo tienen ustedes en la universidad? Pues es cerrar y llegar a ser próximos profesionales de ciencias jurídicas, abogados y notarios. Esos son los fines y deseos. Dentro de la filosofía, un tema en particular, su fin y deseo es llegar a la verdad. Dentro de la filosofía del pensar. Las palabras se refieren a conceptos, procesos similares a una cognición de sensibilidad, conciencia, idea, imaginación. Pero llega al final, permite a los seres vivos modelar el mundo, ¿sí? Por lo tanto, hace frente a sus objetivos, a sus fines y sus deseos. La filosofía del hacer es el conjunto de actividades que desempeña un filósofo. ¿Cuáles pueden ser? La investigación. Escuchen esto porque puede ser por un examen. La investigación,
la edición de textos especializados vinculados a la filosofía, la enseñanza y la difusión de ellos y el filosofar. Entonces, ¿qué hace realmente la filosofía de hacer que desempeña un filósofo? Una es la investigación, ya lo saben. La edición de textos especializados que van a ir vinculados a la filosofía. Existen varios de textos especializados y vinculados a la filosofía. La enseñanza que ya se está haciendo y la difusión de filosofar. Se difunde cuando se da un conocimiento científico y llega a la verdad. ¿Qué pasa con el hecho de filosofar? Esta última actividad o este momento en filosofar es el tema central de todas esas reflexiones. ¿Sí? La investigación, la edición, ver en textos especializados referentes a la filosofía, ¿sí? Luego la enseñanza y la difusión de esta misma y el momento a filosofar, que son esos temas centrales de estas mismas reflexiones que acabamos de ver en general. Esa es la filosofía del hacer. La filosofía del derecho, pues ya la vimos dentro de las ramas de la filosofía. Ahora la vamos a ver como una disciplina del derecho en su universalidad lógica. Investiga los fundamentos, los caracteres generales de su desarrollo histórico. Lo que vimos al inicio de clase, lo que les di resumidamente y lo que les di en un material de estudio más amplio, 16, 17 páginas por ahí. Investiga esos fundamentos y esos caracteres generales de su desarrollo histórico y valora según la idea de la justicia trazada por la razón. O sea, por el razonamiento, todo eso que se da en esa universidad lógica es parte de esa filosofía del derecho. Entonces, con ello constituye una rama jurídica propia, porque está la razón, está la lógica, se constituye una universidad lógica e investiga sus fundamentos y caracteres. Y ahí nos da una rama jurídica propia. Para los filósofos, una rama de la filosofía en el derecho de la mano va a las disciplinas que podemos decir humanas y sociales. Como también la filosofía en la historia o en la teología, que ya lo hemos visto, cuando hablamos de la teología estamos hablando de algo espiritual, de la existencia de un Dios. También podemos decir, en este caso, que hay un carácter propio que dota de especificidad, que es específico, si se quiere decir, o especificidad, y la cualifica, o sea, la calidad, la cantidad, como rama de un conocimiento independiente. Y es así. Cuando habla dentro de la rama jurídica propiamente, lo toma como un conocimiento independiente dentro del derecho porque va de la mano con la disciplina humana y sociales. ¿Sí? Por eso lo toma. Lo toma de esa manera. Ya sabemos que la filosofía del derecho como una disciplina, una rama del derecho, también sabemos que versa para regular esa conducta humana. También la filosofía del derecho tiene esas como visiones de lo jurídico, ofrecer una visión global del fenómeno jurídico, entre otras palabras. En este sentido, la filosofía del derecho responde
a 3 grandes preguntas. ¿Qué es el derecho? ¿Cómo debería ser el derecho? ¿Y cómo conocemos el derecho? ¿Qué filosofar eso? ¿Qué es el derecho? ¿Cómo lo conocemos? ¿Y cómo debería ser el derecho realmente? Entonces, en el sistema jurídico configura las normas, los valores, las actitudes, ideologías, corrientes de pensamiento, entre otras. Y también a medida se producen los cambios sociales, económicos y políticos. Tiene que ver sobre lo mismo. También la filosofía del derecho podemos ver como el motor que lleva una mutuación al ordenamiento y al nacimiento de nuevos derechos. ¿Sí? Como aquí también hay nacimiento de nuevas normativas que se van dando, la creación de nuevas normativas es ese nacimiento de una nueva ley, de un nuevo código, entre otros. Por ejemplo, cambiando ahora de tema, vamos a hablar sobre la teoría de las ideas. ¿Qué es la teoría de las ideas? La teoría de las ideas lo podemos ver simplemente el problema metafísico, que es la realidad y la solución de la teoría de ideas. Ese es el metafísico. El problema cosmológico, ¿cuál es el origen de los cosmos dentro del universo? Y la solución de las ideas, la materia que se da. Y el problema gesiológico, cómo alcanzar la verdad y la teoría de la reminencia, cómo alcanzar reminentemente, tener hasta alcanzar la verdad. ¿Sí? También el problema antropológico, ¿qué es el ser humano? Como el dualismo, el alma y el cuerpo. El problema ético, en que consiste obrar bien, las virtudes, la armonía entre las partes del alma. Y el problema político, cómo organiza una sociedad justa, armonía entre clases sociales, gobiernos de filósofos. ¿Sí? Y en lo común, pues vamos a ver cómo organiza la armonía sociales y el gobierno que esté de turno. De esta manera, pues aquí vamos casi concluyendo ya con el segundo material. Entonces nos vamos a ir de una vez al tercero, que ya sabemos que uno, pues ya lo tenemos contemplado como la historia de la filosofía. El segundo, que el que terminamos de ver, pues estamos sobre los fundamentos filosóficos. Y ahora nos vamos a ir al 3, que vamos a ir sobre los problemas filosóficos. Se lo voy a tomar una foto y ahí lo vemos. Un momentito. Y esos problemas fundamentales de la filosofía, sobre todo, lo tenemos como esos fundamentos filosóficos. ¿Cuál es el problema fundamental de la filosofía? Se va a quitar. Bueno. ¿Cuál es el problema fundamental de la filosofía? El idealismo, el materialismo y el intersubjetivismo. Ahora vamos a ver sobre el idealismo, un problema fundamental de la filosofía. La familia de las teorías filosóficas, la idea o incluso la existencia independiente, eso es parte del idealismo. Afirman que la realidad que podemos conocer y es fundamental construir la mente inmaterial. Que se está permitiendo, delimita, pero ya no va a permitir porque es una hora buena. Entonces, el idealismo podemos decir que es una corriente filosófica
más importante de los últimos siglos. ¿Por qué? Cuenta una nómina amplia, variada de pensadores filosóficos, tales como Platón, Leibniz, Kant o Engels también. También está Marx dentro del idealismo. Más allá de sus particulares de los filosóficos idealistas, dan las ideas del espíritu o prioridad ontológica, por sobre todo la materia. Esto significa, entre otras cosas, que las ideas tienen un grado de la realidad mayor de un mundo material. ¿Sí? Hay un grado de realidad mayor que un simple mundo material que no desarrolla como debería ser juntamente con la sociedad. Al igual que los racionalistas, que solo relacionan que las ideas permiten conocer un mundo de una manera más completa y perfecta, en forma que van hacia los sentidos. Pero también tenemos que ver, por ejemplo, inclusive han llegado a rechazar todo el materialismo o empirismo posible, como Immanuel Kant, o Kant simplemente. Propusieron el idealismo que concilió las discrepancias relacionadas con el empirismo. Para Kant, en otras palabras, el conocimiento empieza por la experiencia. Así empieza el conocimiento. ¿Sí? Pero no termina en ella, sino que ordena el conocimiento y le da forma todavía. Y a esta rama se le conoce como idealismo trascendental. Así es como lo pensaba Kant. Es un idealismo trascendental que trascienda, no que se estanque. Por sus diferencias teóricas e históricas podemos distinguir dos tipos de idealismo. El idealismo, bueno, hasta más tipos, pero podemos distinguir de entre ellas. Vamos a hablar de unos 5, por ejemplo, el idealismo platónico, o sea, de Platón, el idealismo objetivo, el idealismo trascendental, que ya lo vimos con Kant, el idealismo alemán y el idealismo absoluto. Entre ellos podemos ver el idealismo platónico, que es de Platón. Él lo conoce como un idealismo platónico, sostuvo las ideas que constituyen un mundo suprasensible, ideal independiente, es decir, un mundo que se influye de manera intelectual y no a través de los sentidos. El mundo material o sensible no es más que una copia degradada de las ideas perfectas y eternas. Únicamente. Para eso es que Platón tenía esa idea platónica o idea de Platón. Decía que la conciencia es un sistema de estructuras lógicas que permite conocer lo material. Ahí vamos, no lo espiritual, la material. El idealismo trascendental, pues ya lo vimos, lo que hace es que unifica la razón por el supuesto en el acto de conocer. ¿Sí? Unifica la razón unifica la razón con el sujeto que va a ser el acto de conocer. Claro, tenemos una razón, una idea, emprendemos con el acto de conocer. Pero también es necesario llegar a la verdad, no solo conocer. Entonces, estos objetos que conocen como fenómenos estos contractan
En este caso, con los nómenos, o sea, con esos mismos fenómenos. Terminados con Kant, que llamó el objeto en sí imposible de ser conocido y aprendido dentro de la filosofía. O sea, Kant tenía la forma en decir que el mundo material o sensible no es más que una copia degradada de ideas perfectas y eternas de Dios. No hay más que el mundo es lo material, el dinero, pero no más hacia allá de lo sensible o de lo eterno. También podríamos hablar del idealismo de alemán. Se desarrolló, por supuestamente, en Alemania. Construyó un pensamiento kantiniano, o sea, de Kant, que así lo construyen en alemán o en Alemania. En ese entonces lo desarrolló en 1702 a 1814. Así también continuó en 1775 al 54 y hasta 1831. El pensamiento kantiniano sostiene que el mundo es un resultado de una idea absoluta, y así es, lo absoluto, pero eso no nos dice nada. Infinita, universal y a la vez histórica, cuyo despliegue que llamamos el mundo, historia, incluso el hombre. ¿Qué es lo que conocemos? El mundo es el universo, la historia y el ser humano. El idealismo absoluto, que es el tercero, que ya es de Engels, que considera con una forma de idealismo propia. Engels sostuvo la necesidad de una identidad en el pensamiento y en el ser, sin lo cual no habría acceso al conocimiento del mundo. Y así es. Eso se llega más a la filosofía, aunque no lo sostuvieron muchos filósofos, pero Engels sí lo sostuvo, que la identidad entre el pensamiento y el ser, sin la cual no habría el conocimiento del mundo. Y así es, la identidad entre el pensamiento y el ser, eso hace el conocimiento del universo y por supuestamente juntamente del mundo, que es el universo total. El idealismo subjetivo piensa la conciencia como algo real e individual, únicamente. El idealismo formal es visto de una posición epistemológica. ¿Qué dice la epistemología? Conocimiento científico. Ese es el idealismo formal. La epistemología, ya la vimos, pues es una forma que nos da una representación, nos habla de la existencia de las cosas de manera científica, o sea, la verdad. De esa manera, pues, esos problemas filosóficos nos dan uno que debemos, que ese conocimiento nos da a conocer el mundo en sí. El otro nos retrae la filosofía en cuanto nos da un conocimiento científico, y luego viene la Revolución Francesa. Esa Revolución Francesa vino a la premisa de igualdad, de libertad y de derechos humanos. Se basa en conceptos que se pueden considerar idealistas, en cuando no pueden ser aplicados en la realidad, en el estado puro. Hay un estado puro que está consolidado y es un gobierno con su estado que contiene
todo el territorio que corresponde al Estado, los 108.884.000 kilómetros que se compone Guatemala, es parte del Estado, sus instituciones, bienes, etcétera, sus ríos, sus mares, etcétera. Además, ahí dice que hay libertad, igualdad y derechos según la Revolución Francesa, en cuanto no pueden ser aplicadas a la realidad en estado puro. ¿Por qué? Porque la libertad a veces es limitada, la igualdad difícil y los derechos humanos peor. No solo en la Revolución Francesa, sino que se atrae a muchos países del mundo. Guatemala es uno. También están las obras de Carlos Marx, creo que algunos lo han de conocer. También está Moro y Henry David Thoreau, entre otros. Pero nos vamos hacia Carlos Marx. A partir de sus ideas, explica que las características y el funcionamiento de una sociedad ideal sea a través de los medios de producción ligados a la clase trabajadora, pero que estén en sintonía, y no es así. Sigue la explotación de una u otra manera, pero existe. No hay un salario digno, una equiparación al conocimiento o a la experiencia que se tenga en la clase obrera. También se habla de que se opone al idealismo, sea el cual las cosas existen a medida que se puedan ser ideadas o percibidas conscientemente por los seres vivos. En momento cuando hay crisis socioeconómicas que van a todo el mundo, es innegable decir que se ofrecen cifras tratando de mostrar lo contrario. No. Si hay realmente una crisis socioeconómica, el pueblo realmente es el que la tiene que ver cómo la defiende. Los ricos, el Estado, no. Entonces ahí es donde dice, viene el resurgimiento de Marx, no es nada sorprendente, porque realmente los ricos, más ricos, el Estado se mantiene, pero el ciudadano, el ser humano o la población tiene que ver cómo hace, como actualmente se vive. Después están los tipos de materialismo. Está el metafísico, está el metafísico o cosmológico, podemos decir. Está el práctico o moral, el metódico o el psicofísico, que tiene que ver con la psicología y lo físico, ¿eh? El psicofísico propiamente de uno. Entenderse, hacer. El materialismo metafísico o lo cosmológico, no existe otra sustancia que sea la materia. Existe y no existe un mundo fuera de lo orden material. Es un problema fundamental la filosofía, recuerden. No hay otro mundo que lo que es material, lo que se toca, lo que se ve, lo que se come, no lo inmaterial. Eso ya lo vimos en clase, el alma, Dios y lo absoluto. En este contexto, la materia es el origen y la causa de todo, o sea, lo material. El materialismo práctico o moral nos dice que el ser humano se deriva de los bienes materiales. Volvemos a caer en el mismo problema de la filosofía, que no llegamos a otra existencia que sea lo material. El materialismo metódico es el cuerpo y el movimiento, en otras palabras. Explicar cómo se conforman las cosas a partir de sus elementos materiales. Postulan que solo a través de la materia
cuerpo y movimiento. Se puede explicar todos los fenómenos. El cuerpo y su movimiento. Eso explica todos los fenómenos. O sea, el fenómeno que se puede dar es en base a ese cuerpo, a esa materia, si se quiere decir, y el movimiento de esa materia. Solo así se explican los fenómenos. Es el materialismo metódico, cuerpo y movimiento, y solo así se explican los fenómenos. Materialismo psicofísico. Es la tendencia del materialismo de cualquier actividad de espíritu. Está determinada o causada por factores materiales con actividad cerebral. Así ve el material psicofísico. Cualquier actividad del espíritu, ¿sí?, está determinada con una causa de factores materiales como una actividad cerebral, del cerebro. No de algo divino, ni algo que tenemos por dentro del alma, no. Ese materialismo psicofísico está en la actividad cerebral, en otras palabras. El materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico también podemos ver que la materia es el fondo y la causa de todas las cosas, incluso los fenómenos del pensamiento filosófico, de las ideas, de la reminencia, de los argumentos. Todo viene de ese pensamiento filosófico entre materialismo dialéctico. Con esto podemos decir el tipo de materialismo, la realidad material, la causa de los cambios y los movimientos, y se desarrolla en medio de tensiones y lucha de contrarios. Ustedes ya saben que es una lucha de contrarios. Es entre el que tiene el poder y el que no tiene cuestiones, y entonces tiene que ver cómo las consigue, con paros, como cerrar calles, etcétera. Esa es la lucha de contrarios, cuando es a favor de toda la sociedad guatemalteca o del pueblo. El problema fundamental de la filosofía Marx y Engels lo define que estudia el desarrollo de la historia humana a partir de las relaciones materiales, economía, política, social, entre otras. Y es cierto, eso es lo más que llega dentro de la filosofía de Marx, que todo depende de lo económico, político, social. Desde ahí se marcha que se estudia el desarrollo de la historia humana a partir de las relaciones materiales que se componen económico, político y social. El materialismo histórico, pues ya sabemos que siempre están Marx y Engels en los cambios del espíritu. La sociedad expresados en la superestructura derivan de las relaciones económicas de producción y no al contrario. Ese es el materialismo histórico para mí y Engels. ¿Por qué? O sea, todas aquellas relaciones económicas de producción, todo eso se da el poder económico. Y nosotros solo comprar y ver cómo le hacemos para terminar nuestro mes, nuestro día, nuestro año, nuestra vida. El materialismo histórico también percibe los cambios históricos culturales, también desde el punto de vista de la cultura, como resultado de las condiciones materiales de la vida y la lucha de clases. De manera que se opone a la concepción de Engels, ¿sí? Según la historia se determina por el espíritu. El materialismo histórico de Marx es más que todo es materialista. Todo es
quién tiene el poder económico, mas no el pueblo, que es la lucha de clases o la lucha de contrarios que busca cómo mejorar las condiciones de vida. Eso es realmente el problema de Marx. Lo que Marx, pues, dentro de la forma de filosofar, decía que era el materialismo histórico. Eso ha venido y ha sido transformaciones, pero al final son dos factores esenciales: el capitalismo y la lucha de clases. Los modos de producción, el capitalismo y la lucha de clases. Así, por las ideas, el idealismo rico y el idealismo pobre. Y así es como se lucha constantemente. O sea que no obedece a una evolución natural, sino a una construcción histórico-social. No es una evolución del país, si no estuviéramos desarrollados, no en vías de desarrollo de hace más de 50, 60 años, si no desarrollamos, ¿verdad? No obedece una evolución natural, es una construcción histórica social, que podemos ser cuestionados, encausados en otros modelos, pero no desarrollamos. Es el pensamiento, el materialismo histórico de Kant. La actividad económica, la social, ello implica que los modos de producción determinan el producto, condicionan los procesos políticos, sociales y espirituales. Así como lo ven. Pues Kant tenía siempre esa tendencia a que realmente todo fuera a favor del pueblo y que realmente los que tienen el poder pudieran aportar para tener una mejor calidad de vida y desarrollar un país. ¿Cuáles son unas de las características del materialismo histórico? La economía como una base de historia social. El principio de la ideología, valores, cultura social, etcétera, por el modelo de producción. Otro es: comprende los cambios socioeconómicos, no depende de la determinación individual. La transformación histórica de las sociedades es concebida como las fuerzas de producción, únicamente. Y por último, y aquí vamos a ir cumpliendo por ahí el día de hoy, el intersubjetivismo. Viene de lo subjetivo, pero es intersubjetivismo. Es el hombre que tiene un tipo de conocimiento. El conocimiento de contenidos mentales pertenecientes a otras mentes. Se suele definir junto a un conocimiento subjetivo de la propia mente y el conocimiento objetivo del mundo externo de las mentes, o sea, de mi propia mente y de las mentes de cada uno de ustedes como estudiantes, filosofando. Eso es realmente el intersubjetivismo, el conocimiento contenido mental, de mentales o de la mente perteneciente a otras mentes, mi propia mente y las otras mentes. Ese conocimiento, al saber dentro del intersubjetivismo, es el conocimiento contenido de mi propia mente y de otras mentes filosóficas. Así se construye ese conocimiento subjetivo. Posterior, pues ya se desarrolla con la experiencia en la investigación y hasta llegar al conocimiento científico. Y hasta ahí, pues la historia de la filosofía en sus partes lo vimos, y el parte del conocimiento hay dos: el objeto y el sujeto. El objeto es la conciencia del ser, la realidad a que se refiere el conocimiento. No necesario es algo con existencia material o física.
El sujeto es el que aprende algo ajeno a sí mismo. ¿Sí? Quien conoce el objeto que aprende algo para sí mismo. O sea, cuando ustedes están en la conciencia del ser, se refiere a un conocimiento, no necesariamente tiene que ser algo que sea material o físico. Entonces el sujeto aprende algo ajeno a sí mismo, que puede ser lo inmaterial. Bueno, por hoy pues solo concluimos que dice que gracias. Entonces el camino para la paz solo es el camino, que se concluye con el Estado, el poder económico y el poder social, que es el pueblo. Pues en la próxima clase vamos con la siguiente tema que nos atribuye, y hasta donde lleguemos, hasta ahí llegaremos en la próxima clase, que es el ser humano, la libertad en la filosofía. El ser humano y la libertad, que es interesante. ¿Sí, Lisbeth? Licenciado, disculpe, ¿será que fuera tan amable de poderme dar la definición de idealismo subjetivo? Es que no logra apuntar. El idealismo objetivo es objetivo. Objetivo puede ser material y inmaterial, pero que llega a llegar al conocimiento científico. Eso es el objetivo. El subjetivo es que de las mentes, o el intersubjetivo, que es de la mente, de mi propia mente, más todas las mentes de ustedes, yo tengo mayor conocimiento, y de eso me desprende una investigación hasta llegar al conocimiento científico, en otras palabras. Así es, Liz. Gracias, licenciado. Para servirles. Bueno, entonces la próxima es que tenemos que el ser humano y sus libertades, que es otro tema filosófico que también se trae a la vida común, ¿verdad? Entonces nos vemos el viernes, primero Dios, cualquier atraso, porque hoy hubiera visto el tráfico.